de corte evangélico pentecostal y también, por ejemplo, la secta de los Testigos de Jehová, entre otras, que no cree que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Santísima Trinidad, que no creen que el Espíritu Santo es Dios. ¿eh? Niegan que sea una persona y niegan que sea Dios. Dicen es una fuerza o es un poder de Dios, pero no eh, una persona y tampoco Dios. Esta es la afirmación que nosotros tenemos que tratar de desarmar. Lo primero que tengo que decir para poder hablar de esto, tenemos que definir qué es persona. ¿Qué es persona? Porque si no, vamos a dar vuelta y no van a entender nada. Persona es aquel que está dotado de razón, es aquel que es consciente de sí mismo y que tiene identidad propia. Dicho de otra manera, sería persona aquel que tiene libertad, que tiene voluntad y que tiene inteligencia. O sea, alguien que es libre, alguien que puede hacer voluntad, hacer, decidir, tomar decisiones, y aquel que es inteligente, que puede razonar, que puede pensar, que puede imaginar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es persona. Ahora vamos a ver todo eso en la palabra de Dios, como hacemos siempre. Vamos a empezar con el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, 14, acá estamos, Juan, capítulo 14, en el verso, vamos a ir al 17. ¿Mm? El Espíritu de la verdad, quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Este Espíritu de la verdad. Aquí aparentemente parecería es que es una fuerza, ¿no? Que es algo y no alguien, y no alguien. Pero vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más adelante, en el verso 26 dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. O sea, decíamos recién, para que alguien sea considerado persona, tiene que tener inteligencia, libertad y voluntad. Ya aquí en este verso 26 estamos viendo que este Espíritu Santo que el Padre enviará en el nombre de Jesús, nos va a enseñar, o sea que tiene conocimiento, puede retener conocimiento, puede enseñar, tiene inteligencia, está dotado de razón, por eso puede enseñar, ¿eh? y les recordará, o sea, puede en esta inteligencia que tiene, en su voluntad y en su libertad, recordarnos lo que Jesús nos ha dicho. Aquí ya estamos viendo una cita que nos muestra al Espíritu Santo como una persona, como una persona. Ya el hecho de que esté puesto en mayúscula en la palabra de Dios, eso es ya importante y vamos a ver que cada vez que habla de un espíritu que no es el Espíritu Santo, siempre se va a referir se va a escribir con minúscula. Vamos a ver un poquito más adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 26. Dice lo siguiente, mira, presta atención. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea, Él puede enseñar. ¿eh? Él dará testimonio de mí. Esta cuestión que decíamos recién, de la inteligencia, la libertad y la voluntad, ¿no? Él dará testimonio de mí. Vamos a ver el último ejemplo. Evangelio de San Juan, capítulo 16, ahí cerquita, y vamos a ir al verso 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo. O sea, también puede hablar. También puede hablar. Va a hablar, pero no va a hablar por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído. O sea que también puede escuchar. El Espíritu de la verdad
nos va a introducir en toda la verdad, o sea que tiene inteligencia, tiene conocimiento, tiene conocimiento, está dotado de razón, no va a hablar por sí mismo, o sea, va a hablar enviado por otro, y eso que va a decir es lo que ha oído, o sea que escuchó, y les anunciará, o sea que va a anunciar, va a hablar, lo que decíamos recién, lo que irá sucediendo. Dice un poquito más adelante, y se los anunciará a ustedes. Entonces, estamos viendo que este Espíritu Santo, que para muchos es solo un poder, una fuerza, que no es Dios, que no es una persona, estamos viendo que tiene todas las potencias que definen a una persona. Dotado de razón, consciente de sí mismo, identidad propia, esta capacidad de ser libre, de tener voluntad y de tener inteligencia. Lo estamos viendo en la palabra. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Mirá, llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, lo que hicieron los apóstoles. En el primer capítulo, ya en el primer capítulo, en el verso 2, fíjense en lo que dice. Jesús desde el comienzo enseñó, hasta el día en que subió al cielo, después de haber, presten atención acá, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. O sea que el Espíritu Santo le vino a dar las instrucciones finales, o sea, lo que había escuchado de Jesús. Lo que había escuchado de Jesús. Entonces vino a dar, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. ¿Cuáles son esas instrucciones? Bueno, algunas quedaron aquí, en la palabra de Dios, y otras quedaron en lo que conocemos como sagrada tradición, que fueron después enseñadas por medio a lo largo de lo que fue la predicación oral. Bien, entonces vemos acá que el Espíritu Santo da a conocer, enseña, tiene capacidad de inteligencia, de conocimiento, de retención, de voluntad, de libertad. Veamos ahora un poquito más, vamos a un poquito más adentro, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Podríamos ver algo antes, pero para que no sea tan largo este video. Hechos 8, verso 29. Mirá, presta atención. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, o sea que el Espíritu habla. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía el profeta Isaías le preguntó, ¿comprendes lo que lees? Bueno, todos conocemos este pasaje, ¿no? Todos lo conocemos. Fíjense que el Espíritu le habló a Felipe. O sea que el Espíritu está dotado de libertad. Quiso hablarle, le habló. Está dotado de voluntad, generó una acción. Fue a hablar, fue a contar, fue a decirle algo a Felipe. Pero para decirle algo, ese algo tiene que provenir desde el conocimiento, desde la inteligencia, ¿no? Estamos viendo cómo este espíritu con mayúscula, que vamos a ver que es Dios, viene a hablar. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más adelante. Hechos capítulo 10, verso 19. Fíjense lo que dice aquí. Presten atención. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, allí hay 3 hombres que te buscan. O sea, el Espíritu Santo habló con Pedro y conocía lo que estaba pasando. Dice, allí hay 3 hombres que te buscan, baja y no dudes en irte con ellos. O sea, el Espíritu Santo ya conocía algo de antemano, tenía conocimiento, esto de la inteligencia, ¿no? Y usó su libertad y su voluntad para hablar y comunicarse con Pedro. Veamos otro ejemplo, cerquita, Hechos capítulo 11, verso 12. Presta atención lo que dice la palabra. El Espíritu Santo me ordenó, o sea que el Espíritu Santo da órdenes. Me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me ordenó. Dio una orden.
dotado de razón, identidad propia, me dio una orden, usó su libertad, usó su inteligencia y usó su voluntad. Le ordenó que fuera con ellos sin dudar. Veamos otro ejemplo, cerquita. Hechos, capítulo 13, verso 2, ahí cerquita. Un día, mientras celebraban el culto del Señor, la misa, y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, fíjense, ¿qué les dijo? Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. O sea que acá ya empezamos a ver a un Espíritu Santo que no solo da órdenes, no solo tiene esta libertad, esta voluntad, esta inteligencia, sino que tiene autoridad. No solo porque ordena, sino que comparte esta autoridad de Dios. O sea, Él tiene una obra, pensó en una obra de antemano para la cual los ha llamado. Entonces, resérvenmelos, tanto a Saulo como a Bernabé. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Vamos a ver otro ejemplo, aquí nomás cerquita. Hechos, capítulo 15, verso 28. Presta atención a lo que dice. Aquí. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido. O sea, el Espíritu Santo vemos que actúa como autoridad por sobre encima de quién. Estamos viendo en el capítulo 15, todos conocemos que el capítulo 15 se refiere al primer concilio de Jerusalén. Este problema de los judaizantes y de la circuncisión o la no circuncisión o solo el bautismo, etcétera, etcétera. Nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo, primero, está en primer lugar, y nosotros mismos, los apóstoles, la iglesia, han decidido. Hemos decidido. O sea, el Espíritu Santo tiene libertad, tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene conocimiento, toma decisiones, pero está junto con la jerarquía de la iglesia y está en primer lugar. Eso está por encima. Te das cuenta que el Espíritu Santo está por encima y toma decisiones. Ahora vamos a ver otro capítulo un poquito más adelante y con esto creo que vamos a cerrar. El capítulo 8 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8 y lo vamos a ver en el verso 16. Fíjate lo que dice. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu. ¿Ves que es distinto? El Espíritu Santo con mayúscula y nuestro espíritu con minúscula para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, es Él, el Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, que se une a nuestro espíritu para dar testimonio. Es Él el que habla en nosotros. ¿Quién acaso tiene autoridad para poder poseernos y tomarnos? El Espíritu Santo. Pero no nos vamos a quedar aquí y vamos a ver cómo el mismísimo Jesús pone a la misma altura, al mismo nivel que el Padre y que el Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Fíjense, Mateo capítulo 28, en el verso, vamos a ver desde el 18. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. O sea, acá nos está dando a conocer que Él es Dios primero. Jesús es Dios, ¿no? Entonces ahí da una orden. Las mismas órdenes que viene dando el Espíritu Santo, bueno, la escuchamos y la leemos de Jesús. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre de Él. Y fíjense, con la autoridad de, en el nombre de Él, perdón que se mueva tanto mi mano, pero bueno, fíjense, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? A la misma altura, al mismo nivel, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí podemos ver que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo,
estas tres personas que tienen libertad, voluntad e inteligencia son Dios. Un único Dios en tres personas distintas. Esto que la Iglesia ha definido como dogma de fe en un concilio es lo que nosotros hoy podemos decir. Entonces, cuando nos encontramos con esto, el Espíritu Santo no es una persona. Error. Ya lo hemos visto que sí es una persona. El Espíritu Santo no es Dios. Error. Ya hemos visto que sí es Dios. No es ni una fuerza ni un poder. Que muchas veces se manifiesta como fuerza o como poder es otra cosa. Lo vemos cuando el ángel Gabriel le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, en Lucas capítulo 1, ¿no? O serán revestidos de la fuerza, del poder que viene de lo alto, quédense en Jerusalén, allá al final de Lucas, cuando Jesús le recomienda a los apóstoles que no se vayan de Jerusalén. ¿Se puede manifestar como fuerza o como poder de Dios? Sí. Como se puede manifestar como fuego, como agua, como viento, como una paloma, sí, pero eso no quiere decir que sea una paloma, que sea fuego, que sea viento. Tendremos que hablar de otro tema, pero concretamente hemos visto que es una persona porque tiene libertad, voluntad e inteligencia, y que es Dios porque tiene la misma autoridad que el Padre, que el Hijo y es el Espíritu Santo. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo capítulo de esto que es Apologética para Todos. Que Dios te bendiga.